Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Paola Ortiz, quien nos presenta el libro Hermenéutica en Acción. Profesora, ¿de dónde surge esta compilación titulada Hermenéutica en Acción? Hermenéutica en Acción inicialmente es contemplada dentro de los productos del grupo de investigación Hermes, de Hermenéutica, Fenomenología y Estética de la Universidad, Departamento de Filosofía, el proyecto de investigación que trataba de hermenéutica y cotidianidad. Es precisamente una compilación de artículos de los diferentes miembros del grupo de investigación y colaboradores del grupo de investigación que quisieron plasmar desde sus propias disciplinas, todo relacionado con una reflexión filosófica, por supuesto, enmarcado en eso que hemos denominado hermenéutica en acción. Profesora, ¿qué es la hermenéutica y qué lugar ocupa en la filosofía? La filosofía tiene diversas áreas de saber, de conocimiento. En este caso, la hermenéutica se presenta como una disciplina de apertura a la comprensión. Cuando inicialmente se da el término de hermenéutica, viene del dios Hermes, ¿ya? Un mensajero que establecía el puente entre los dioses y los hombres. Y ahí viene la raíz de lo que significa hermenéutica, pero hoy en día la hermenéutica no se restringe a que sea un solo medio para llevar una comunicación. La hermenéutica se presenta como una disciplina que en su accionar propio está ávida de sentido, y en esa avidez de sentido la hermenéutica pone en la superficie una serie de caminos para comprender y permitir comprender a otros. La hermenéutica no se ancla solamente en un medio como tal, sino que le otorga un poder a quien está haciendo tal comprensión. Por lo tanto, quien está realizando esa acción hermenéutica, quien busca comprender, y no solamente comprender para sí, sino ayudar a comprender, está apropiándose de un saber, está colocando el sentido propio de lo que, está sujeto en él, su contexto, sus preconceptos, sus propios intereses, y lo que permite es abrir un horizonte de comprensión. En la entrevista que realiza Nayan Grondin, se cuestiona que la filosofía no trasciende el universo teórico y no llega a la práctica. ¿Cómo es que la filosofía nos enseña a pensar? Grondin tiene un enfoque que no es muy popular en los filósofos en general. Grondin afirma que en cada persona existe un filósofo, o sea que cualquier persona podría hacer filosofía. De hecho, lo hace, y él diría casi, no utiliza esa palabra, pero lo que está diciendo es que en su mismo accionar de indagarse el mundo, de pensarse incluso su vida, allí puede estar presente la inquietud sobre las cosas que hay o las maneras como se comporta, o incluso una crítica a la sociedad. Y fue suscitada la discusión porque en los filósofos, los que realizan filosofía, no consideran que cualquiera lo puede hacer. Entonces, digamos, ¿para qué entonces la filosofía, verdad? Pero también hay que hacer un matiz. Grondin plantea que cuando somos niños, en esta indagación del por qué, de por qué esto, de por qué ello, por qué el cielo es cielo, por qué se oscurece el día, dice, perdemos esa búsqueda de razones, vamos creciendo y siendo adultos, ya no preguntamos por qué. Lo que está planteando Grondin es que el ser humano puede, o tiene más bien, una participación en la filosofía de manera casi que natural, pero la pierde. En ese sentido, él dice que en la práctica cotidiana la filosofía se hace práctica, la filosofía se hace acción, ¿sí? Y en ese sentido entonces no nos quedaríamos en el universo teórico. No obstante, muchos filósofos han dejado en claro, y es algo que se comparte
y es que la filosofía no resuelve casos, que la filosofía no es práctica. Por eso usted no ve a las escuelas de filosofía haciendo salidas como lo harían otras áreas. No, está intentando más bien desde el plano teórico dar cuenta de algo que pueda ser aplicable en cualquier lugar. Por eso nosotros hoy leemos a Aristóteles. Si filosofía es el pensar que tuvo este ser humano aquí y ahora, es válido para él y tiene sentido para él, pero no podríamos desplazarlo para una colectividad universal. Entonces, fíjate que nos encontramos entonces ante dos posturas. La postura de Grondin es una postura que enaltece el ser humano como en efecto un hombre que puede hacer filosofía, y está la otra que dice quizás sí, y por eso cualquiera podría hacer filosofía, pero cualquiera que se comprometa a dar cuenta de algo de manera investigativa. ¿Qué significa eso? Que pueda introducirse en un problema, que pueda habitar ese problema, que pueda exponer ese problema, mostrar los argumentos y quizá una conclusión. No siempre llegamos a ellas. Los problemas de Aristóteles no están agotados en él, los seguimos trabajando ahora. Igual Foucault es un filósofo del siglo anterior, Derrida, Heidegger, Husserl, y seguimos hablando de ellos. No hay una temporalidad acabada en las ideas permanecen mientras exista un ser humano que quiera problematizar no solamente lo que a él le acontece, sino lo que a otros les acontecieron y tiene pertinencia todavía para el mundo actual. Lo que hace es argumentar sobre esa postura, es profundizar, da toda una serie de elementos, y eso precisamente es esa apertura, ese horizonte de comprensión que nos permite la hermenéutica también. A propósito del ensayo Hermenéutica de Gadamer y Liberalismo Político de Rawls, ¿cómo se articulan estas ideas aparentemente tan diferentes? No es una sumatoria o una relación que se esté defendiendo. Más aún, de lo que se trata es de una crítica que realiza el autor del artículo, que es el profesor Cuchumbé, profesor de la Universidad Javeriana, miembro del grupo de investigación, que establece una serie de cuestionamientos a un giro hermenéutico que pretende establecer la filósofa de la Universidad de California, Georgia Warts. Esta filósofa plantea que a partir del planteamiento de Rawls, de la justicia como equidad, se puede establecer como una situación de apertura, de comprensión, pero más aún de aplicación a modelos políticos donde las comunidades diferentes entran a participar. En ese sentido, lo que hace la filósofa es plantear que a partir de los planteamientos de Gadamer, ¿sí? Y ahí es donde intenta hacer la conexión, el giro hermenéutico, a partir de los planteamientos de Gadamer es posible establecer un diálogo entre el hombre y su tradición, por un lado, entre el hombre y su contexto histórico, y entre un tipo de interpretación histórica y unas culturas o grupos sociales. Gadamer no propone ningún ejercicio práctico en estos principios de los que acabamos de hablar. Lo que hace el autor es precisamente utilizar esta apertura de diálogo para poner en diálogo estas comunidades diferentes, insertándolas en ese equilibrio, y que ese equilibrio como justicia, que es el que plantea Rawls. Entonces logra ligar estas dos posturas. Por un lado, el planteamiento político de Rawls, y por otro lado, el método que plantea Gadamer en términos de diálogo. Argumentación, teoría y práctica. Autor Pedro Posada Gómez.
Esperamos que este texto se constituya en una herramienta útil para todas aquellas personas que buscan mejorar su competencia para argumentar de forma convincente, persuasiva y eficaz bajo el entendimiento de que el lenguaje, el discurso y el diálogo son los instrumentos para la búsqueda del acuerdo entre las personas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Einstein, científico y filósofo. Compilador Germán Guerrero Pino. Este libro presenta al lector la manera cómo se complementan el trabajo científico y la reflexión filosófica en la producción intelectual y creativa de Albert Einstein. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, ¿cómo entender el concepto de juego en la obra de arte según Gadamer? El autor del artículo parte de la noción de libre juego. Esa noción de libre juego es de Kant. La retoma Gadamer para plantear que en la obra de arte hay un libre juego de interpretación. O sea, también está la noción de juego, pero esa noción de juego lo que vislumbra es una apertura ontológica de la comprensión del arte. Nos salimos de la comprensión del arte como lo que evidentemente no se puede entender, y es que yo puedo encasillar a una definición última, acabada. Eso no es posible. Para Gadamer, la obra de arte permite una comprensión que supera la comprensión tradicional. Lo que permite la obra de arte es que la comprensión de ella
se despliega, y en ese desplegarse entra en juego la manera como es observada, el momento en que es observada, la temporalidad en que es puesta la obra de arte, lo que ella significa en el momento en que es, digamos, puesta a conocer, pero también, digamos, todo lo que le pueda acontecer durante un tiempo determinado y cómo es vista entonces de manera posterior a su realización. Y eso lo que permite es que quien realiza, digamos, el jugador que pone en juego, ¿sí?, su comprensión de ella, está, digamos, de manera libre presente ante algo que está a su completa apertura. Gustos, necesidades, formas de ver el mundo. Es como si le hablara. La obra de arte representa un tipo de conocimiento completamente distinto al conocimiento tradicional, pero con un ingrediente adicional, es que en la obra de arte hay verdad, y esa verdad es lo que se espera auscultar. Profesora, ¿y cómo podemos entender el sentido de 100 años de soledad desde una conciencia hermenéutica de la historicidad? Si a mí me tuvieran que preguntar cuál fue uno de los artículos que más me gustó del libro, es precisamente el artículo del profesor Juan Moreno. El profesor tiene una relación con la literatura, él es, digamos, especialista precisamente en literatura, entonces lo logra uno trasladar a un lugar, y es el traslado, digamos, que lo he denominado así, es un poco lo que va a permitir comprender ese concepto de historicidad. En un artículo que reseña el profesor Moreno Blanco, Vargas Llosa nos muestra cómo 100 años de soledad representa la característica histórica del pueblo colombiano. ¿Y eso qué significa? Según el profesor Moreno, significa que nos enmarcamos en la manera como se supone se nos está diciendo somos por excelencia. Entonces, ¿qué va a defender el profesor? Dice que esta obra alude fundamentalmente a un tipo de colombiano, y en ese sentido lo que encontramos allí es que la historia corresponde a un momento histórico del pueblo colombiano, y ese momento histórico enmarcado en las guerras civiles, en la misma manera o similitud más bien que hay entre la familia inmigrante de los Buendía y la familia de García Márquez, ¿sí? Está planteando una conclusión, además, un poco, diríamos, fatalista, y es que estamos predestinados a una soledad perpetua. Lo que va a sostener el profesor Moreno es que esa es una manera de verlo, y alude a un principio hermenéutico gadameriano, y es que no hay interpretación finita y última. En ese sentido, la obra de García Márquez, que fue altamente interpretada, digamos, esas interpretaciones están muy circunscritas a ese mirar que planteaba hace un momento de Vargas Llosa, como en efecto da cuenta de ese momento histórico y lo presenta de una manera universal, que es, digamos, lo que nos acontece a todos. El profesor Moreno va a decir que en efecto este tipo de literatura nos va a marcar un momento, y que ese momento está muy bien registrado a través de esta obra, y que suscita además interpretaciones que se pueden restringir a lo que plantea Vargas Llosa. Pero ¿cuál es el asunto? Sostiene que en la última década, por ejemplo, esta obra ha sido una obra poco comentada. En esta afirmación lo que dice es, entonces, ya en esta primera década de este presente siglo, esa soledad eterna con la que termina el libro y esa visión completamente de colombiano criollista ya no existe, quizás sí, y ahí es donde pone un hincapié interesante, y es que precisamente a partir de que no hay una interpretación finita, sostiene que esta obra tiene otros sentidos que no están acabados y que están allí precisamente para ser auscultados. La historicidad de esta obra definitivamente está enmarcada
en un tipo de acción, de forma de ser, de una comunidad, pero que no solo se restringe a ella. Profesora, entonces, ¿existe en el ser humano una naturaleza hermenéutica desde el enfoque en que éste interpreta el mundo y su contexto? Yo creería que hay que matizar en qué sentido eso es afirmativo. Es correcto decir que por sí el ser humano está en el mundo intentando dar cuenta de él, pero eso tiene sus matices. ¿Cuáles serían los matices? Tendríamos que un ser humano está en un contexto, pero nuestras sociedades están más dadas a encasillar, en establecer un tipo de conducta. Nosotros estamos en una tradición eminentemente metafísica que objetiviza el mundo. Significa que hay verdades universales. Esas verdades universales están enmarcadas en una objetividad que no da prácticamente cabida a cuestionarlas, ¿sí? Hay que aprenderlas, quizá memorizarlas y practicarlas. De alguna manera es una de las cosas que la hermenéutica quiere dejar de manifiesto. Hay una intencionalidad propia en donde yo busco un querer entender, o sea, no me basta con lo que ya está dicho. Considero que la hermenéutica nos permite precisamente tener para sí mismo y por qué no para los otros una apertura de mundo. La confrontación regional en el proceso de independencia del suroccidente colombiano. Autor Alonso Valencia Llano. Este libro muestra que la independencia frente a España no se dio como proyecto de transformación societal, sino como consecuencia de confrontaciones regionales de la larga tradición que afloraron en forma conflictiva a raíz del vacío de poder presentado en España con la invasión francesa. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Mosaico de ilusiones, verdades y mentiras del arte vallecaucano. Autor César Arturo Castillo Parra. Mosaico de ilusiones busca recorrer la historia de la pintura para rescatar nuestro pasado, descubrir y cuestionar algunas ideas que hasta ahora se han tomado como verdades absolutas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Me dedico fundamentalmente al estudio de la hermenéutica en particular y de la fenomenología. Mi inclinación inicialmente había sido por el derecho, y de hecho he estudiado derecho en Manizales, en la Universidad de Caldas particularmente, pero me di cuenta que el asunto, además el enfoque de este claustro era bastante mercantil, de utilitarismo con el otro, de mercado, y consideré que mi enfoque era mucho más humanista, además que la filosofía se despliega y se respiraba un ambiente académico eminentemente filosófico que definitivamente me encantó y me dejé atrapar. Manizales, realmente mis estudios no estaban ligados con la hermenéutica de manera directa, estaba trabajando en un tema político alrededor de Foucault y el concepto de poder, y dentro de esa misma dinámica mis estudios eran más del área del lenguaje, la filosofía del lenguaje y esa relación con la literatura, ya que nuestra titulación en Manizales es una doble titulación tanto en filosofía como en letras. Nuestro ámbito de literatura es un espectro, digamos, muy contextual y correlativo incluso con la filosofía, que casualmente la hermenéutica recoge dentro de esa misma apertura de comprensión que tiene. Para el común de la gente la filosofía es una cosa abstracta, inentendible, que no tiene relación ni con el entorno ni con ellos mismos de manera cotidiana, como si fuera cotidianidad acá, filosofía allá, y esa filosofía fuera un privilegio para algunos. Quizá de cierta manera sí es un privilegio porque nos permite a algunos que nos dejamos introducir y que queremos introducirnos en este mundo, ir más allá de lo que representa la vida del mundo. Ir más allá lo que nos demuestra es que ese más allá está en el ahora, en el cotidiano.